Nuevamente, bienvenidos. Los saluda el pastor Juan Carlos Bermúdez, pastor de la Iglesia Bíblica Berea. Gracias por permitirnos llegar a sus casas, a sus hogares, y estamos seguros de que la palabra de Dios hoy va a alimentar su alma, lo va a fortalecer y lo va a guiar en el camino de salvación que es Cristo, el Cordero de Dios. Bienvenidos, estamos dichosos y felices de poder reunirnos nuevamente. Espero que usted pueda tener un lugar cómodo donde escuchar este mensaje, que usted pueda tener papel y lápiz, su Biblia, y pueda estar totalmente concentrado en lo que hoy vamos a hablar. Bienvenidos. Así que les recuerdo nuestros horarios para todas las personas que se van conectando. Estamos los miércoles a las 7 de la noche, teniendo nuestra reflexión semanal, así que cordialmente invitado. Tenemos también nuestra reunión todos los domingos a las 10 de la mañana, y si usted conoce a alguien que usted desea compartirle el evangelio, que le llegue el mensaje, por favor compártale este mensaje o compártale el enlace de la página de la iglesia para poder llegar a ellos con el mensaje. Muy bien, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos das como iglesia, como hermanos, Señor, de poder, Dios mío, aprender de ti, Señor. Gracias por tu palabra. Señor, por favor, ayúdanos a preparar nuestros corazones cada vez que nos reunimos para tener la mejor disposición, la mejor actitud, Señor. Haber preparado nuestra vida durante toda esta semana para poder reunirnos contigo en este día domingo como iglesia, Señor. Gracias, Dios mío, por lo que hoy nos vas a enseñar. Gracias por el precio que a veces hay que pagar por ser tu discípulo. Gracias por tu compañía, por tu compasión, por estar con los que sufren y por fortalecerlos en medio de las persecuciones. Te amamos, Señor, y que tu Espíritu traiga hoy iluminación e entendimiento. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, como lo habíamos anunciado, hoy vamos a iniciar un nuevo libro de la Biblia. Este libro es Primera de Pedro. Así que quiero que leamos en Primera de Pedro los versículos 1 al 2. Así que diríjase por favor allí en su Biblia, yo lo espero. Quiero que leamos juntos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 al 2. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 al 2. Dice la palabra del Señor: Yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos por Dios que viven como extranjeros en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. Bueno, primero, ¿quién es el autor? La misma carta lo dice que es el apóstol Pedro. Pedro es el apóstol de esta carta. ¿Y a quién la dirige? Y aquí yo quiero que usted empiece a ver un detalle muy importante, y es a quién dirige esta carta. Ojo a este detalle porque va a ser importantísimo durante todo este libro. Y es que él escribe esta carta ¿a quiénes? Léalo ahí en el versículo 1. Dice: escribo esta carta a los elegidos de Dios. A los elegidos de Dios. Esta carta es escrita para los elegidos de Dios. ¿Y cómo vivían esos elegidos de Dios en la época de Pedro? Y aquí vamos a empezar a hablar del contexto histórico de este libro. Vamos a entender qué estaba sucediendo con la iglesia, con los cristianos, con el Imperio Romano. Vamos a comprender qué estaba pasando, porque eso es muy importante para entender las palabras de estos versículos 1 y 2.
Los elegidos vivían como extranjeros, lo dice el versículo 1. Escribo esta carta a los elegidos por Dios que viven como extranjeros en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Por qué vivían como extranjeros? Porque ellos habían sido expulsados de Jerusalén bajo el Imperio Romano. Así que ellos no eran extranjeros por gusto propio, sino que ellos habían sido expulsados por el Imperio Romano. Los cristianos de la época eran aborrecidos por el Imperio Romano. Aborrecidos. Eran aborrecidos también por los judíos, quienes los consideraban unos traidores a todo lo que ellos habían aprendido anteriormente por los patriarcas, toda la ley. Y también eran rechazados por su propia familia. Así que note que estos creyentes que eran elegidos de Dios, que vivían como extranjeros en esas regiones, estaban sufriendo la persecución de Roma, estaban sufriendo el aborrecimiento de los judíos y en algunos casos hasta por su propia familia, por su propia familia. Esto nos da a entender que los creyentes, los elegidos de Dios a quienes Pedro escribe esta carta, estaban pasando por momentos muy difíciles, muy duros. Pero aquí es donde vienen las palabras de Pedro que son tan relevantes para unos hermanos que estaban bajo estas condiciones tan complejas. A pesar de que ellos eran extranjeros, perseguidos y rechazados, ahora son elegidos de Dios. Ahora son elegidos de Dios y eso es una gran noticia. Sin importar dónde se encuentre un hijo de Dios, no está tan lejos como para no ser alcanzado por Dios. Donde quiera que un hijo de Dios se encuentre, allí lo abrazará el amor paternal de Dios mientras vive como un extranjero en la tierra. Así que con esta introducción muy corta, porque podríamos hablar mucho más, yo quiero que nos quede claro que lo que estaba viviendo el creyente a quien Pedro escribe era una situación muy difícil. Una situación muy difícil. Así que aquí está el apóstol Pedro mostrando su faceta pastoral, mostrando cómo ese cariño que tiene por las ovejas de Dios, trayendo ánimo y esperanza a toda esa comunidad de hermanos elegidos en esas regiones que padecían persecución. Él quería infundirles ánimo, quería infundirles aliento, quería mostrarles la óptica del cielo de las cosas que ellos estaban viviendo. Recordemos que en Juan 21:15 el Señor tiene una conversación muy importante con Pedro. Y dice Juan 21:15 al 16, después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, alimenta mis corderos. Le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Y lo que estamos viendo que está haciendo Pedro en esta carta es justamente cumplir ese mandato, ese encargo que el dueño de las ovejas, que aquel que murió en la cruz dando su vida por ese rebaño, le está encargando un tesoro muy preciado a Pedro. Por eso vemos a Pedro escribiendo estas palabras a los hermanos que vivían en ese lugar. Porque el Señor le había dicho, cuídalos, apaciéntalos, aliméntalos. Y eso es lo que estas palabras motivan a Pedro. Así que Pedro, con un corazón pastoral que cuida y alimenta a esas ovejas, les escribe a esas ovejas que estaban pasando por persecución para darles aliento y para recordarles
que podrían ser perseguidas, podrían ser desechadas, podrían ser aborrecidas por el gobierno, por la nación, aún por su propia familia, pero con todo y eso, eran elegidos de Dios, elegidos del Señor. Pero ahora miremos qué significa ser elegido. ¿Qué significa ser un elegido por Dios? Leamos el versículo 2. Dice, Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo. Entonces aquí vamos a ver cómo la Trinidad trabajó unida para poder tener a esos elegidos con Dios. Lo primero es que vemos lo que hace Dios el Padre. Dios el Padre hace algo para esos elegidos. ¿Qué nos enseña la Biblia acerca de la elección de Dios? Voy a hablarle de 3 aspectos que nos hablan de la elección de Dios. La primera, que Dios escoge para que lleguemos a ser como su Hijo. Esa es una de las razones por las cuales Dios escoge. Dios escoge para que lleguemos a ser como su Hijo. Para eso Dios nos escoge. Ese es el propósito máximo. Si usted quiere enmarcar este versículo, pegarlo en su pared, le ayudaría para que recuerde que el propósito máximo de Dios es hacerlo conforme a la imagen de su Hijo. De ahí se desprenden todos los demás propósitos, pero ese es el más importante. El más importante, nunca pierda de vista ese propósito. Por favor, no se desvíe tras espejismos, no se desvíe tras vanidades o ilusiones. Ponga su meta en mirar a Cristo y aprender de Él e imitarlo. Mire lo que dice Romanos 8, 28 al 29. Romanos 8, 28 al 29 dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Qué bueno que nosotros colocáramos como meta personal el mirar a Cristo e imitarlo. Qué bueno que en los hogares nuestros hijos tuvieran como meta el mirar a Cristo e imitarlo. Qué bueno que los padres se colocaran como meta imitar a Cristo para que sus hijos puedan ver un ejemplo. Porque cuando Dios escoge, cuando Dios elige, es para formar a Cristo en sus vidas. Ese es el propósito de Dios. Escoger para formar a Cristo en nuestra vida. Eso es lo que hace. Claro, a veces va a doler, pero déjeme decirle que es un privilegio ser escogido por Dios para que Cristo habite en nosotros. Para que Cristo transforme nuestro corazón, transforme nuestra forma de pensar, transforme nuestros actos, nuestros pensamientos, transforme todo. Porque de eso se trata, mis queridos hermanos, que Dios lo llene todo en nuestra vida por medio de Cristo. Otro aspecto que tiene que ver con esa elección de Dios Padre es que esa elección no está basada en el hombre, sino en la misericordia de Dios. Recuerde esto. Dice el libro de Juan, capítulo 15, el Señor dice, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes. No es el hombre el que escoge a Dios, sino es Dios el que lo hace. Y leamos Romanos 9:11, Romanos 9:11 al 16. Nos muestra que esa elección no está basada en las acciones del hombre, sino en la misericordia de Dios. Dice, sin embargo, antes de que nacieran, antes de que pudieran hacer algo bueno o malo, ella recibió un mensaje de Dios.
Este mensaje demuestra que Dios elige a la gente según sus propósitos. Él llama a las personas, pero no según las buenas o malas acciones que hayan hecho. Se le dijo, tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Como dicen las Escrituras, amé a Jacob, pero rechacé a Esaú. ¿Estamos diciendo entonces que Dios fue injusto? Por supuesto que no, pues Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia. No depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. Así que en esa elección no intervienen criterios humanos, no interviene un perfil humano, decir, no, yo los cojo a él porque yo veo que tiene esto y lo otro. No tiene nada que ver. De hecho, cuando habla de esa elección, nos está hablando de que Dios escogió a Jacob aún antes de que él naciera. O sea, es decir, no había hecho nada bueno o algo malo para que Dios lo desechara, sino que Dios lo escogió por su misericordia. Y déjeme le explico aquí algo importante. El apóstol Pablo usa allí unas palabras que dice que yo tendré misericordia y mostraré compasión con quien yo quiera. Ese es un texto que se está refiriendo al momento en el que el pueblo de Israel pecó tremendamente contra Dios. En realidad todos merecían morir bajo la ira de Dios. Y eso es lo justo. Eso es lo justo. Porque la paga del pecado es la muerte. Eso es lo justo. Pero ¿qué es la misericordia? Que Dios, de ese grupo de personas, escoge a algunos para mostrar misericordia y gracia. Y por eso dice allí, tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Entonces, la elección se trata de la misericordia de Dios, y no se trata de criterios humanos y no está basada en nuestras buenas o malas acciones. Y número 3, esa elección también tiene que ver con un nuevo rol. Cuando Dios escoge, a aquellos que escoge, el Padre les da un nuevo rol. Leamos Efesios 1, 4 al 5. Efesios 1, 4 al 5. Dice la palabra del Señor, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Entonces, el tercer aspecto de la elección del Padre es que Él al que escoge, lo escoge para darle un nuevo rol. ¿Y cuál es ese rol? Adoptarlo como un hijo suyo en la familia. Le da una nueva familia que es Él como padre, Jesús como hermano mayor y la iglesia como toda su familia. Así que le da un nuevo rol. A los que Dios escoge, los escoge para ser su familia, para ser sus hijos adoptivos. Entonces, miren qué precioso que en primera medida para los elegidos de Dios que estaban bajo esa persecución, pudieran entender que ellos al ser elegidos de Dios, habían sido objeto de misericordia de Dios. Habían sido escogidos por Dios para mostrarles su amor, su gracia. Habían sido escogidos para empezar un proceso de transformación, de nacer de nuevo, de llegar a ser hechos la imagen de Jesús. Pero también que habían sido escogidos para ser la familia de Dios. Así que podían ser rechazados por el imperio, por la nación, por la familia, pero en Dios tendrían una familia y eso nada podría quitárselos. Nada podría quitárselos. Nada podría romper ese vínculo de Dios como Padre y ellos como hijos. Nada podría detener ese proceso de transformación de Dios, de querer formar a Cristo en sus vidas. Nada. Y eran, en lugar de sentirse
mal o poca cosa, la idea era que ellos entendieran que eran privilegiados por ser elegidos de Dios. Así que en primera medida vemos la obra de Dios como Padre, en esa elección. Pero sigamos leyendo en primera de Pedro, el versículo 2. Dice, Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron. Ahora vamos a ver la obra del Espíritu en los elegidos. Ya vemos que Dios, el Padre, ¿qué hace? Escoge, elige. Pero ahora miremos qué hace el Espíritu. El Espíritu de Dios hace una obra sobrenatural en los escogidos de Dios. Porque recuerde esto, Dios nos recibe como estemos, pero no nos deja como llegamos. Recuerde eso, Dios nos recibe como estemos, pero no nos deja como llegamos. Y esa es la gracia de Dios. Por eso la palabra dice, el que a mí viene yo no le echo fuera. Claro, el Señor lo recibe con mucho amor a cualquiera, no importa el pasado que tenga, a cualquiera lo recibe. Pero ojo a este detalle, no lo va a dejar como llegó. No lo va a dejar. ¿Se acuerda lo que veíamos en el primer propósito? ¿Cuál es la meta del Padre? Formar al Hijo en los creyentes. No lo va a dejar igual, hasta que Cristo se ha formado en ellos. Entonces, ¿qué hace el Espíritu? El Espíritu de Dios tiene poder para transformar vidas. El Espíritu de Dios tiene poder sobrenatural para cambiar corazones, para cambiar mentes, para hacer nuevas criaturas. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo tiene poder para hacer hombres y mujeres santas. Lo que hace el Espíritu es convertirnos en santos, Y eso es maravilloso, eso es muy especial, transformar pecadores, transformar personas oscuras, transformar personas que sus vidas están destruidas, transformarlas en santos. Qué maravilloso es Dios, qué precioso es Dios. ¿Y eso lo hace quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Creo en lo personal que a veces nos enfocamos más en los dones que en una vida transformada. Creo que ambas cosas son importantes, no voy a decir que no. Pero pienso que para poder hacer un buen uso de los dones se requiere de una vida transformada. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo de acuerdo a ese versículo? Dice, Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo y su Espíritu los ha hecho santos. El Espíritu de Dios hace que el escogido de Dios sea una nueva persona, a la cual Dios le ha dado un nuevo corazón. El Espíritu Santo, recuerde esto, le da el poder para vivir una nueva vida. Y esto es lo hermoso del Evangelio, que el Evangelio le da el poder a ese elegido para que su vida cambie, sea diferente. Eso es el poder de Dios. Y en esa nueva vida se aborrece el pecado y se ama la santidad. Dios se convierte en el centro de la vida de esa persona a la cual el Espíritu está santificando. ¿Dónde debe estar el Espíritu Santo para que eso ocurra? El Espíritu viene a morar dentro del creyente, viene a ser morada en el creyente, viene a vivir dentro del creyente. Y el Espíritu Santo lo transforma. Es el Espíritu Santo el que le dice a usted cada día, lea la Biblia. Es el Espíritu Santo el que le dice cada mañana, ora, habla con Dios. Es el Espíritu Santo el que le dice cuando ve una imagen inmoral, cierra los ojos,
apártate. Es aquel que te redarguye cuando vas a mentir o engañar. Es el Espíritu Santo el que se encarga de que los elegidos de Dios sean transformados a la imagen de Jesús. Es Él el que tiene el poder para transformar. ¿Usted recuerda quién era el apóstol Pablo antes de Cristo? ¿Recuerda quién era Pedro antes de Cristo? Y usted puede ver un antes y un después, porque a los elegidos de Dios, el Espíritu los santifica, los hace diferentes. Uno ve al apóstol Pablo, que era un perseguidor, un asesino de cristianos, después se convierte en un defensor, en un hombre que escribió la gran mayoría de los textos del Nuevo Testamento, un hombre que expuso su vida, un hombre que predicó a Cristo. Pero ¿quién hace tremenda obra? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Y quién era Pedro antes? Pedro era una persona muy sencilla, pero a la vez muy impulsiva. Sin embargo, le dijo al Señor, antes de recibir el Espíritu Santo, le dijo: Señor, ¿cómo así que tú vas a morir? Si es necesario, hasta mi propia vida daré por ti. El Señor le dijo: no, Pedro, no digas eso, porque antes que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Pero sin embargo, miramos después de que el Espíritu llega a su vida, Pedro es otra persona. Un hombre que vivió para Dios. Así que, mis hermanos, el Espíritu Santo hace esa obra natural. A los escogidos de Dios, que el Padre llama, los transforma. Y esto también tiene que ser un aliciente, o debió haber sido un aliciente poderoso para los hermanos perseguidos que estaban en esos lugares extranjeros. ¿Sabe por qué? Quiero decirle que el seguir a Cristo tiene un costo. Ser discípulo del Señor tiene un costo. Y no es fácil, pero es importante que nosotros lo entendamos. A veces confundimos la vida cristiana con ser estrella, con ser un influencer, un youtuber, es decir, tener una cantidad de posesiones materiales, y que eso significa el cristianismo. No, mis hermanos. No caiga usted en ese engaño. No caiga en ese engaño, porque realmente uno mira a quienes les está escribiendo Pedro, no la estaban pasando para nada bien, pero era importante que ellos entendieran que aún Dios podía usar eso para su propósito de transformación. La persecución, el ser desechados por la sociedad, el ser aborrecidos aún por su propia familia. ¿Sabe que sí, a veces hasta la propia familia puede llegar a odiar a un cristiano? La propia familia puede llegar a menospreciarlo por ser creyente, puede llegar a burlarse. Pero, mis hermanos, más adelante le voy a decir por qué eso es tan importante. Así que, queridos hermanos, hemos hablado que el Espíritu Santo hace parte de esa obra, hace parte de esa transformación de los elegidos de Dios, donde quiera que Dios los haya colocado. Dice Ezequiel 36, 26. ¿Usted quiere que su vida sea transformada? Déjeme decirle que aquí está la respuesta. Ezequiel 36, 26 dice: les daré un nuevo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Dios pone su espíritu en nosotros. ¿Y quién cree usted que cambia ese corazón? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo cambia corazones, cambia vidas. La Iglesia Universal es una comunidad de personas a quienes Dios les cambió el corazón. De eso se trata la vida de la Iglesia, de corazones cambiados por el poder del Señor. Pero también el Espíritu no solamente nos hace santos, sino que nos capacita para ser obedientes. Yo recuerdo mucho que muchas veces intenté cambiar cosas que sabía que estaban mal, pero no tenía el poder para hacerlo. ¿Por qué? Porque yo era esclavo del pecado.
El pecado dominaba mi vida, yo no tenía salida, porque por más que quisiera tener una vida en santidad, no podía hacerlo por mi naturaleza pecaminosa. Pero aquí está una buena noticia, y es que el Espíritu capacita a los elegidos para ser obedientes. Ahí mismo en Ezequiel, quiero que lea el versículo 27, Ezequiel 36, 27. Dice: pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Dios cambia al creyente, cambia su corazón, lo hace santo y le da el poder para vivir una vida agradable al Señor. Antes éramos rebeldes y desobedientes a Dios, rechazábamos su palabra, no teníamos temor de vivir en desobediencia, pero gracias al poder del Espíritu Santo podemos vivir para agradar a Dios. Nos da el poder. Hoy quiero decirle, cualquiera que sea su hábito pecaminoso, si usted ha nacido de nuevo, Dios le ha dado el poder para vencer ese hábito. Dios le ha dado el poder para tener una vida nueva. Créame, qué maravilloso es experimentar la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. Y número 3, el versículo 2 dice: Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. El tercer aspecto que Pedro quería tocar para los elegidos de Dios era que, en primer lugar, Dios el Padre los había escogido. En segundo lugar, el Espíritu Santo los había santificado y les había dado la capacidad para obedecer. Pero número 3, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, se sacrificó y entregó su sangre para limpiar de los pecados a los elegidos de Dios. Esto me parece tan conmovedor. Es que ser elegido fue gratis para nosotros, pero para el Señor no. Al Señor le costó la vida de su Hijo. Pero aquí es donde está lo precioso. Esos escogidos de Dios, a quien les fue dado el poder de vivir una vida nueva, fueron limpiados con la sangre de Jesús. El Hijo de Dios tomó forma de hombre, se cubrió de carne, para Él convertirse en la ofrenda, para que los escogidos de Dios recibieran justicia de Dios, recibieran perdón de pecados. Él vino a morir por los elegidos de Dios el Padre. Él vino a dar su sangre para limpiar de pecados a aquellos que el Espíritu transformaría sus vidas. Eso es lo que hizo Jesús. Jesús se convirtió en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquí vemos la Trinidad obrando en comunidad, en conjunto, para lograr el propósito de poder salvar a los elegidos de Dios. Escoger, santificar y lavar. Ahí está cada uno haciendo su obra. Jesús es la ofrenda. Jesús derrama esa sangre preciosa, esa sangre poderosa que limpia el pecado, esa sangre que quita la culpa, esa sangre que nos permite estar en paz con Dios. Fue derramada por Jesucristo, el Hijo de Dios. Fue Él quien se ofreció a morir como si fuera un criminal, para que los criminales llegaran a ser hijos de Dios. Fue Él, fue Él. Dice Isaías 1:18. Isaías 1:18 dice: vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. ¿Quién está hablando ahí? Dios el Padre.
Dice, aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. ¿Cómo podrían esos pecados tan oscuros, tan rojos, poder ser emblanquecidos? Solo por la sangre de Jesús. Solo por la sangre de Jesús. Esa sangre preciosa tiene poder para limpiar al pecador. Esa sangre preciosa tiene poder para darle una nueva vida a aquellos que creen en Él. Mis hermanos, qué precioso es ver que podemos ser perseguidos, pero la elección de Dios es algo que sobrepasa todas las persecuciones. Todas las persecuciones. El pueblo de Dios que estaba viviendo en persecución como extranjeros en esas regiones, recibiría ánimo y esperanza al saber que ahora eran hijos de Dios. Al saber que Dios estaba transformando sus vidas y al saber que el único y precioso Hijo de Dios dio su vida por ellos. Y eso es lo que tú y yo debemos recordar en persecución. Terminemos con lo último que dice el versículo 2. Y es, ¿qué pide Pedro en su oración por los elegidos? Porque Pedro ora por ellos. ¿Qué es lo que pide Pedro a Dios? Léalo en el final del versículo 2. Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. Lo que estas personas necesitaban era recibir gracia y paz de Dios. La gracia es el favor extendido de Dios hacia los suyos. Y esa gracia ya había sido manifestada a través del Evangelio. Y la paz era esa calma que viene de Dios aún en medio de las dificultades. Eso es lo que Pedro le pedía a Dios para sus hermanos los elegidos, los que vivían como extranjeros en esas provincias. Mis hermanos, para nosotros el Evangelio nos permite tener la seguridad de que nuestro Salvador también fue rechazado. Y aquí es donde viene la razón por la cual cualquier discípulo del Señor va a ser rechazado. ¿Sabe por qué? Porque Jesús fue rechazado. Nuestro Salvador también fue rechazado y fue aborrecido. Por eso, Él nos advirtió de que todo discípulo que lo siguiera sufriría lo mismo. En alguna u otra medida lo sufriría. Mire lo que dice Juan 15, 18 al 21. Juan 15, 18 al 21 dice, si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo. Por eso el mundo los odia. ¿Recuerdan lo que les dije? El esclavo no es superior a su amo. Ya que me persiguieron a mí, también a ustedes los perseguirán. Y si me hubieran escuchado a mí, también los escucharían a ustedes. Les harán todo eso a causa de mí, porque han rechazado a aquel que me envió. Así que, ¿qué es lo que nos enseña Jesús con todo esto? Que cualquiera que sigue a Jesús va a ser rechazado, va a ser perseguido. ¿Y por qué razón? La respuesta está ahí en Juan 15. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no pertenecemos al mundo. Si nosotros fuéramos del mundo, ¿sabe qué es lo que va a suceder? Que el mundo nos amaría. Y aquí es donde yo entro un poquitico en preocupación,
porque a veces pareciera que hay mensajes que lo que quieren es, parecen que quieren tener entrada en el mundo, pero no siendo diferentes al mundo. Aquí dice que la razón es porque no somos del mundo. No somos del mundo. ¿Y sabe por qué el mundo nos va a aborrecer? Porque el mundo aborrece a Dios. Esa es la razón. Y si nosotros somos de Dios, pues también nos van a aborrecer a nosotros. Si tú quieres seguir al Señor, no esperes agradar al mundo. No esperes que el mundo te aclame y te acepte, porque en realidad lo que va a suceder es todo lo contrario. Si aborrecen al Señor, aborrecerán a sus seguidores también, porque ellos aborrecen a Dios, es que aborrecen a sus discípulos. En momentos de persecución y rechazo, debemos recordar que somos elegidos por Dios y eso debe darnos ánimo. Eso debe darnos ánimo. Jesús dijo, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso debe darnos ánimo, porque Él padeció persecución y Él va a estar con los perseguidos hasta el fin del mundo. Mientras que el hombre separa y rechaza por cuestiones de fe cristiana, Dios nos acerca y transforma para ser sus elegidos. ¿Cuál es la enseñanza entonces para nosotros? Si vas a caminar con Dios, debes prepararte para que el mundo te rechace y no te tenga en cuenta, pero debes saber que Dios y tú son mayoría. Dios y tú son mayoría. Y que es mejor agradar a Dios que agradar a los hombres. Ese es el mensaje que hoy quiero darte. Es mejor agradar a Dios que a los hombres. Vas a ser rechazado si tú sigues a Cristo. Y no busques ganar la aprobación del mundo, porque no la vas a tener si tú o eres de Dios o eres del mundo. Tienes que tomar una decisión. ¿Y cuál es la tarea? La tarea es afianza tu identidad como elegido de Dios. Profundiza en los valores eternos, cosas que no van a ser cambiadas por el mundo, ni por sus conceptos, ni por el tiempo. Afianza tus valores en eso y afirma tu alma, sabiendo que te pueden rechazar, pero en el cielo eres amado. Amén. Oremos. Señor, damos gracias por esta palabra. Ayúdanos, Señor, a poder profundizar en ella, Señor, en nuestros tiempos de meditación. Te pido, Dios, que fortalezcas a aquellos hermanos que están padeciendo persecución por causa de su fe, Señor. Bien sea, Señor, por el gobierno, bien sea hasta en sus familias, Señor. Te pido que fortalezcas a mis hermanos recordándoles que tú los has escogido, recordándoles que tú los has llamado a una meta gloriosa que es formar a Cristo en sus vidas, que diste a tu único Hijo para salvarlos y que, Señor, los escogiste para hacerlos tu familia, Señor. Somos hijos de Dios si hemos creído en Cristo y tenemos un Padre que nunca nos va a ser quitado. Él siempre estará con nosotros. Señor, gracias. Darnos el valor, la fortaleza para ser fieles a ti, aún en medio de la persecución. Señor, gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por su obra que cambia nuestros corazones, que nos hace nuevas personas. Señor, hoy te pido por todos aquellos que están luchando con algún pecado, para que tu Espíritu les dé la victoria en esas áreas, Señor. Gracias, Dios, fortalécenos, como lo dice la Biblia, para obedecerte, para ser una iglesia obediente. Y Señor, gracias por tu Hijo Jesús, gracias por nuestro glorioso Salvador, quien hizo blanco lo que era oscuro, quien lavó lo que estaba sucio con su sangre santa y preciosa. Señor,
Que hoy los que escuchen este mensaje y no se han reconciliado contigo puedan creer en tu Hijo para salvación y tener un proceso de vida contigo, Señor. Padre, gracias, gracias, y ayúdanos a entender también que aunque estamos en el mundo, no pertenecemos a este mundo. Ayúdanos, Señor, a ser firmes en nuestras convicciones y firmes en obedecerte, Padre. Señor, bendito sea tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, gracias por su tiempo. Dios los bendiga enormemente. Y ruego a Dios que a todos nos fortalezca para ser valientes y esforzados y ser esa iglesia que da testimonio, ser esa iglesia que muestra a Cristo en medio del mundo. Como familia los saludamos, les mandamos un afectuoso saludo y están en nuestras oraciones. Dios los bendiga y una feliz semana. Bendiciones.